Estaba parada en la farmacia, sujetando mi receta médica con las manos temblorosas, cuando el farmacéutico me dijo que el medicamento para mi corazón costaba 250 pesos. Mi estómago se apretó porque sabía que Esperanza había tomado toda mi pensión la víspera, como hacía todos los meses desde hacía 2 años, prometiendo que pagaría mis gastos. Cuando le marqué pidiendo el dinero para el medicamento, escuché esas palabras que me golpearon como un rayo. «Mamá, las medicinas son gastos innecesarios, usted siempre exagera con sus enfermedades». Del otro lado de la línea, escuché a Raúl riéndose bajito, y mi corazón se apretó tanto que pensé que se detendría ahí mismo, en la fila de la farmacia. Regresé a casa sin el medicamento, sintiéndome más pequeña que nunca, cargando el peso de ser tratada como una carga por la propia hija que crié con tanto amor. La humillación de ese momento todavía me quema por dentro cuando lo recuerdo. Ahí estaba yo, una mujer de 68 años que había trabajado como empleada doméstica durante 30 años, que había criado sola a su hija, que había sacrificado todo por darle educación y oportunidades, y ahora esa misma hija me negaba el dinero para un medicamento que podría salvarme la vida. Las otras personas en la farmacia me miraban con lástima mientras yo guardaba la receta en mi bolsa vieja y salía con la cabeza agachada. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa, sintiendo cada paso como una piedra en el zapato, preguntándome cómo había llegado a este punto en mi vida. Esperanza vivía en mi casa desde que se quedó sin trabajo, hace 3 años, trayendo a Raúl y a María Fernanda a lo que debería haber sido una ayuda temporal. Al principio, yo estaba feliz de tener compañía después de que mi Antonio murió, pero poco a poco me di cuenta de que mi presencia molestaba más de lo que alegraba. Ellos ocuparon el cuarto principal, transformaron mi sala en extensión de su recámara, y yo me vi durmiendo en el cuartito de atrás, como una huésped en mi propia casa. Mi casa de 2 plantas que Antonio y yo compramos con tanto esfuerzo, donde criamos a Esperanza, donde vivimos tantos momentos felices, ya no se sentía mía. Cada rincón había sido reorganizado según sus gustos, cada espacio había sido reclamado por ellos. Cuando Esperanza asumió el control de mi pensión hace 2 años, dijo que era para ayudarme con las cuentas, que me estaba volviendo olvidadiza y podría hacer tonterías con el dinero. «Mamá, es mejor que yo maneje esto. Usted ya no está para estas preocupaciones», me había dicho con esa sonrisa que conocía desde que era niña, pero que ahora tenía algo diferente, algo que me hacía sentir incómoda. Raúl siempre apoyaba todo lo que ella decía, asintiendo con la cabeza y diciendo que era mejor que yo no me preocupara por esas cosas. «Doña Guadalupe, deje que nosotros nos encargamos. Usted ya trabajó suficiente en su vida», decía con esa voz melosa que había aprendido a desconfiar. Al principio, pensé que realmente era una buena idea. Me sentía cansada de manejar cuentas, de preocuparme por los pagos, de organizar los gastos de la casa. Parecía lógico que mi hija, con estudios universitarios, pudiera hacerlo mejor que yo. Pero gradualmente comencé a notar que cada vez que necesitaba algo, medicina, ropa, productos de limpieza, incluso comida especial para mi diabetes, tenía que pedirle permiso como si fuera una niña. «¿Para qué necesita eso, mamá? ¿No puede usar lo que ya tenemos? ¿No está exagerando un poco?». Siempre había una pregunta, siempre había una excusa, siempre había una razón por la cual mi pedido no era urgente o necesario. Los primeros meses yo aceptaba sus explicaciones. Tal vez tenía razón, tal vez yo estaba siendo exagerada, tal vez no entendía bien la situación económica. Pero cuando comencé a observar más detenidamente, me di cuenta de que mientras me negaban 30 pesos para mi medicina para la presión, Esperanza compraba blusas de 500 pesos. Mientras me decían que no había dinero para mi crema para las manchas de la edad, Raúl llegaba con cervezas importadas para él y sus amigos. Mientras me hacían sentir culpable por pedir medicamentos básicos, ellos renovaron completamente la sala con muebles nuevos que costaron miles de pesos. La transformación había sido tan gradual que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando, como cuando llueve muy despacio y no te das cuenta de que te estás mojando hasta que ya estás empapado. Esperanza había comenzado a tratarme como si fuera una empleada en mi propia casa. «Mamá, ¿puede lavar la ropa de Raúl también? Total, ya está lavando. Mamá, ¿puede preparar algo especial para la cena?
Van a venir unos amigos. Mamá, ¿puede quedarse en su cuarto esta tarde? Vamos a tener una reunión importante. Cada petición venía disfrazada de favor, pero ya no se sentían como favores. Se sentían como órdenes. Y yo, que siempre había sido una mujer fuerte e independiente, que había criado sola a mi hija después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años, que había trabajado doble turno para pagarle sus estudios, que había vendido mis joyas para comprarle su vestido de graduación. Me encontré aceptando todo sin protestar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo había perdido mi voz? ¿En qué momento había dejado de ser la madre para convertirme en la subordinada? María Fernanda, mi nieta de 16 años, era la única que parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa misma noche del incidente en la farmacia, cuando ya todos estaban durmiendo, ella tocó la puerta de mi cuarto y entró, sentándose en la orilla de mi cama con los ojos rojos. Abuela Guadalupe, escuché la discusión sobre el medicamento. Esto no está bien, susurró, mirando hacia la puerta como si tuviera miedo de ser escuchada. Sus palabras me llegaron directo al corazón porque confirmaron lo que yo había estado sintiendo, pero no me había atrevido a admitir, que algo estaba terriblemente mal en mi propia casa, con mi propia familia. «Ay, mija», le dije, tratando de no llorar frente a ella. A veces las cosas se complican cuando las familias viven juntas. Tu mamá está pasando por momentos difíciles con el trabajo, y Raúl también. Es normal que estén estresados. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Sabía que lo que estaba pasando no era normal, no era aceptable, no era algo que debiera tolerar. María Fernanda me tomó la mano con sus deditos delgados y me dijo: «Abuela, usted no merece ser tratada así. Usted es la dueña de esta casa. Usted es quien nos dio todo, y ellos la tratan como si fuera una carga». Esa noche, acostada en mi camita estrecha, mirando el techo manchado de humedad del cuarto más pequeño de la casa que yo había pagado, comencé a rezar como mi madre me había enseñado. Señor, dame fuerzas para entender lo que me está pasando y sabiduría para saber qué hacer. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba cómo había trabajado como empleada doméstica durante 30 años para asegurarme de que Esperanza tuviera estudios. Cómo vendí mis pocas pertenencias para pagar su universidad. Cómo nunca me volví a casar para dedicarme completamente a criar a mi hija. ¿Todo eso para llegar a esto? ¿Todo ese sacrificio para terminar siendo tratada como una estorbo en mi propia casa? Recordé los primeros años después de que naciera Esperanza, cuando vivíamos en un cuartito de azotea en la colonia Doctores. Yo trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, dejando a Esperanza con la vecina doña Carmen, que me cobraba muy poco por cuidarla. Llegaba a casa con los pies destrozados, las manos ásperas de tanto cloro y detergente, pero siempre con una sonrisa para mi niña. Le leía cuentos, aunque estuviera agotada. Le ayudaba con la tarea, aunque yo apenas había terminado la primaria. Le compraba sus útiles escolares, aunque eso significara que yo no comiera carne en toda la semana. Cuando Esperanza cumplió 15 años, yo ya había ahorrado lo suficiente para dar el enganche de esta casa. Era pequeña pero nuestra, en una colonia tranquila de Iztapalapa donde Esperanza podría crecer segura. Trabajé turnos extra durante 2 años para poder amueblarla poco a poco. Cada mueble, cada cortina, cada plato había sido comprado con el sudor de mi frente. Esta casa representaba todos mis sueños hechos realidad. Un hogar propio para mi hija, estabilidad, seguridad, un patrimonio que algún día sería suyo. Esperanza había sido una buena estudiante. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y logró entrar a la universidad pública. Yo estaba tan orgullosa cuando la vi graduarse como licenciada en administración. Pensé que todo mi sacrificio había valido la pena, que mi hija tendría una vida mejor que la mía, que nunca tendría que limpiar casas ajenas ni depender de nadie. Pero algo había pasado después de su graduación. Los trabajos que conseguía no duraban mucho. Siempre había problemas con los jefes, con los compañeros, con los horarios. Siempre había una razón por la cual las cosas no funcionaban. Cuando Esperanza me pidió que ella y Raúl se mudaran temporalmente a mi casa después de perder su último trabajo, yo acepté sin dudar. Era mi hija, y una madre siempre ayuda a sus hijos cuando lo necesitan.
Pensé que sería cosa de unos meses, que pronto conseguiría otro trabajo y se irían a su propio lugar. Pero los meses se convirtieron en años, y en lugar de buscar activamente trabajo, Esperanza parecía haberse acomodado a vivir de mi pensión. Raúl tampoco era una gran ayuda. Trabajaba de vez en cuando como taxista, pero sus ingresos eran irregulares y la mayor parte del tiempo se quedaba en casa viendo televisión o saliendo con sus amigos. Al principio era educado conmigo, me llamaba Doña Guadalupe y me agradecía por recibirlos en mi casa. Pero gradualmente comenzó a comportarse como si él fuera el hombre de la casa, tomando decisiones sobre la televisión, sobre las comidas, sobre quién podía venir de visita. Cuando yo protestaba suavemente, Esperanza siempre tomaba su lado, diciendo que yo estaba siendo exagerada, que él solo trataba de ayudar. Lo que más me dolía era ver cómo María Fernanda se daba cuenta de todo. Esa niña de 16 años veía claramente lo que los adultos pretendían ignorar. Muchas veces la encontré observándome con tristeza cuando su madre me hablaba mal, o cuando Raúl me ignoraba completamente durante las comidas. Una vez, cuando Esperanza me gritó porque había usado su champú caro para lavarme el cabello, María Fernanda se le enfrentó. «Mamá, es la casa de la abuela. Ella puede usar lo que quiera». Esperanza la regañó por meterse en conversaciones de adultos, pero yo vi el amor y la protección en los ojos de mi nieta. La situación se había vuelto insostenible. Cada día me levantaba sintiendo un peso en el pecho, preguntándome qué nueva humillación me esperaría. Si cocinaba, la comida no estaba bien sazonada. Si no cocinaba, no estaba ayudando lo suficiente. Si veía televisión en la sala, estorbaba cuando ellos querían entretenerse. Si me quedaba en mi cuarto, estaba siendo antisocial. No había manera de hacer las cosas bien. Siempre había algo malo en mis acciones. Siempre había una crítica. Siempre había una forma de hacerme sentir que estaba fallando. Pero esa noche, después de la conversación con María Fernanda, algo cambió dentro de mí. Tal vez fueron sus palabras. Tal vez fue la acumulación de tantas humillaciones. Tal vez fue el recuerdo de la mujer fuerte que había sido antes de permitir que me pisotearan. No sé exactamente qué fue, pero sentí una pequeña llama de indignación encendiéndose en mi pecho. Una voz interior que había estado callada durante mucho tiempo comenzó a susurrar: «Esto no está bien. Tú no mereces esto. Tú no tienes que aguantar esto». Esa madrugada, cuando no podía dormir, me levanté y caminé por mi casa en silencio. Observé cada rincón que había sido modificado sin mi consentimiento, cada espacio que había sido reclamado por ellos. En la sala estaban los muebles nuevos que habían comprado con mi dinero. En la cocina estaba la vajilla cara que Esperanza había elegido para reemplazar la mía, porque decía que la vieja era vergonzosa. En el refrigerador estaban los productos importados que compraban para ellos, mientras a mí me daban lo más barato. Me detuve frente al altar que tenía en un rincón de la sala, donde guardaba las fotos de Antonio y de mis padres. Encendí una veladora y me arrodillé como lo había hecho tantas veces en momentos difíciles. «Antonio, mi amor», susurré, «¿qué harías en mi lugar? ¿Cómo dejaste que llegáramos a esto? ¿Cómo permití que nuestra hija se convirtiera en esto?» Sentí como si Antonio estuviera ahí conmigo, recordándome la mujer que había sido, valiente, luchadora, que no se dejaba de nadie. Al día siguiente, mientras Esperanza y Raúl seguían durmiendo, cosa que hacían hasta muy tarde porque ninguno tenía horarios de trabajo, salí de casa muy temprano y caminé hasta la iglesia de San Judas Tadeo, donde siempre había encontrado paz en los momentos más difíciles de mi vida. El padre Miguel, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, estaba preparando la misa de 7 de la mañana. Me vio llegar con los ojos hinchados de llorar y inmediatamente se acercó a saludarme. «Buenos días, doña Guadalupe. Se ve preocupada. ¿Todo bien en casa?». Su voz bondadosa me quebró por completo. Sin poder contenerme, comencé a llorarle ahí mismo, en los escalones de la iglesia, contándole todo lo que había estado guardándome durante meses. Le conté sobre la pensión, sobre los medicamentos negados, sobre cómo me sentía invisible en mi propia casa. El padre Miguel me escuchó con atención y después dijo algo que se quedó resonando en mi cabeza. «Guadalupe, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea maltratado, ni siquiera por los propios hijos.
A veces, protegerse a uno mismo es también proteger a quienes amamos. Pero padre, ¿cómo puedo ir contra mi propia hija? ¿Cómo puedo negarle ayuda cuando ella dice que me necesita?, le pregunté entre sollozos. El padre Miguel sonrió con tristeza y me contestó: Hija, hay una diferencia entre ayudar a alguien que lo necesita y permitir que alguien abuse de tu bondad. Esperanza ya es una mujer adulta. Tú le diste educación, valores, oportunidades. Si ella está eligiendo no usarlos para ser independiente, ese no es tu fracaso como madre, es su decisión como adulta. Sus palabras me calaron hondo porque expresaban algo que yo había estado sintiendo pero no me había atrevido a pensar. Tal vez no era mi obligación seguir sacrificándome infinitamente. Tal vez no era mi responsabilidad permitir que me maltrataran para demostrar mi amor maternal. Tal vez había una diferencia entre ser una buena madre y ser una víctima. El padre Miguel me dio la tarjeta de un abogado de la parroquia que ayudaba a personas mayores en situaciones difíciles, y por primera vez en meses sentí una pequeña llama de esperanza encendiéndose en mi pecho. Pero lo que ellos no sabían era que esa noche sería el comienzo de una transformación que cambiaría todo para siempre. Mientras regresaba a casa con la tarjeta del abogado bien guardada en mi bolsa, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La mujer que había aceptado todo en silencio, que había permitido que la pisotearan por miedo a perder el amor de su hija, esa mujer estaba empezando a despertar de un sueño muy largo. Y cuando una mujer de 68 años, que ha luchado toda su vida, decide recuperar su dignidad, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Esa tarde, de regreso en mi casa, fingí normalidad mientras observaba cada movimiento de Esperanza y Raúl con nuevos ojos. Los vi discutir sobre qué comprar para la cena, usando el dinero de mi pensión como si fuera suyo por derecho. Los vi planear un fin de semana en Cuernavaca con dinero que debería haber sido para mis medicinas. Los vi tratar mi casa como si fuera suya, mis cosas como si fueran suyas, mi vida como si fuera insignificante. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir tristeza, sentí una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Esa noche, María Fernanda vino otra vez a mi cuarto, pero esta vez la encontré diferente. Había algo en mis ojos que ella notó inmediatamente. «Abuela, ¿está bien?» «Se ve distinta». Me senté en la cama y la abracé, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Sí, mija, estoy bien. Mejor que bien, estoy despertando». En la mañana siguiente, fingí que estaba durmiendo cuando escuché a Esperanza y Raúl conversando en la cocina sobre mí, como si fuera un problema que resolver. «Está poniéndose terca con esta historia del medicamento caro. Necesitamos controlar mejor sus gastos». La voz de mi hija sonaba fría, calculadora, como si estuviera hablando de números en una hoja de cálculo y no de la salud de su madre. Raúl sugirió que consiguieran un poder notarial para tener control total sobre mis finanzas, y mi sangre se heló cuando Esperanza estuvo de acuerdo, diciendo que yo me estaba volviendo senil y que sería mejor para todos. Me levanté en silencio, me vestí y salí de casa antes de que terminaran de despertar completamente, caminando hasta la iglesia donde siempre había encontrado paz. El aire fresco de la mañana me ayudó a aclarar mis pensamientos mientras caminaba por las calles conocidas de mi colonia. Cada paso me alejaba físicamente de esa conversación horrible, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza como campanas de funeral. Controlar sus gastos. Poder notarial. Se está volviendo senil. ¿Así era como mi propia hija hablaba de mí cuando pensaba que no la escuchaba? ¿Así era como veía mi vida, mis necesidades, mi dignidad? Como obstáculos que había que superar para llegar a mi dinero. Llegué a la iglesia de San Judas Tadeo justo cuando el padre Miguel estaba abriendo las puertas para la misa de las 7. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunas señoras mayores como yo que llegaban temprano para rezar antes de que comenzara el día. Me senté en el banco de adelante, donde solía sentarme con Antonio cuando veníamos juntos los domingos, y dejé que las lágrimas corrieran libremente mientras susurraba una oración. Dios mío, ¿será que merecí esto después de una vida entera entregándome por otros? Recordé vívidamente esos domingos con Antonio, cuando Esperanza era pequeña y veníamos los tres juntos a misa. Antonio siempre se ponía su camisa blanca mejor planchada. Yo me recogía el cabello con una diadema que él me había regalado,
y Esperanza llevaba sus vestiditos dominicales que yo cosía en las noches después del trabajo. Éramos pobres, pero éramos una familia. Éramos felices. Teníamos sueños y esperanzas. Antonio me tomaba la mano durante la consagración y me susurraba que me amaba, que juntos íbamos a darle la mejor vida posible a nuestra hija. ¿Qué habría pensado Antonio si hubiera podido ver en lo que se había convertido su niña adorada? Él la consentía tanto, la llamaba mi princesita, y trabajaba horas extra en la construcción para comprarle sus caprichos. Cuando murió del corazón a los 52 años, Esperanza tenía 20 y estaba en segundo año de universidad. Yo pensé que su dolor por perder al papá la haría valorar más nuestra relación, que nos acercaría, que ella entendería lo frágil que es la vida y lo importante que es cuidar a la familia que nos queda. En lugar de eso, después de la muerte de Antonio, Esperanza se volvió más distante conmigo, como si culpara a alguien por su muerte y yo fuera la única disponible para recibir esa culpa. Dejó de contarme sobre sus estudios, sobre sus amigos, sobre sus planes para el futuro. Cuando yo trataba de acercarme, de mantener las tradiciones familiares que habíamos construido los tres juntos, ella las rechazaba diciendo que ya no era lo mismo sin papá. Tenía razón en eso, pero yo esperaba que pudiéramos crear nuevas tradiciones, nuevas formas de estar juntas. El padre Miguel se acercó después de la misa y se sentó a mi lado en el banco vacío. Sin que yo necesitara explicar mucho, él entendió que algo estaba muy mal en casa. Sus palabras me tocaron profundamente. Guadalupe, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea maltratado, ni siquiera por los propios hijos. A veces, proteger a uno mismo es también proteger a quienes amamos. Le conté sobre la pensión, sobre los medicamentos negados, sobre cómo me sentía invisible en mi propia casa, sobre la conversación que había escuchado esa mañana. Padre, no entiendo cómo llegamos a esto, le dije con la voz quebrada. Yo le di todo a esa niña. Trabajé 2 turnos durante años para pagarle la universidad. Vendí mi anillo de bodas para comprarle su computadora. Nunca me volví a casar porque pensé que necesitaba toda mi atención. ¿Todo eso para que ahora me trate como un estorbo? El padre Miguel escuchó con paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando, dejándome desahogar todo el dolor que había estado guardando. Esperanza está actuando como una niña caprichosa que nunca aprendió a valorar lo que tiene, me dijo finalmente. Pero tú no eres responsable de sus decisiones como adulta. Ya le diste las herramientas, la educación, los valores. Si ella está eligiendo no usarlos para ser una buena hija y una persona independiente, ese es su problema, no el tuyo. Sus palabras me resonaron profundamente porque expresaban algo que yo había sentido, pero nunca me había atrevido a pensar. Me dio la tarjeta de un abogado de la parroquia que ayudaba a personas mayores en situaciones difíciles. Doctor Alejandro Morales, decía la tarjeta, especialista en derechos del adulto mayor. Por primera vez en meses, sentí una pequeña llama de esperanza encendiéndose en mi pecho. No estaba completamente sola en esto. Había personas que entendían que lo que me estaba pasando tenía nombre y apellido. Abuso familiar. Regresé a casa determinada a observar mejor lo que estaba pasando a mi alrededor, y lo que vi me partió el corazón. Esperanza estaba en el teléfono con alguien, hablando sobre resolver pronto esta situación de la vieja, y mencionando algo sobre un poder notarial que me harían firmar. Su voz tenía un tono que yo no le conocía, frío y calculador, como si estuviera hablando de una transacción comercial. Raúl estaba revisando mis documentos, separando papeles en una carpeta que yo nunca había visto antes. No va a ser difícil, la escuché decir por teléfono. Ya está grande, ya no se da cuenta de muchas cosas. El doctor va a afirmar que está perdiendo la capacidad mental y con eso ya tenemos el poder legal. Mis piernas se volvieron gelatina al escuchar esas palabras. Estaban planeando declararme incapacitada mentalmente para tomar control total de mi vida. Estaban conspirando para quitarme hasta el último vestigio de dignidad y autonomía que me quedaba. María Fernanda estaba sentada en el sofá haciendo tarea, pero me di cuenta de que ella también estaba prestando atención a la conversación de los adultos, con una expresión cada vez más indignada en el rostro. Cuando Esperanza me vio parada en la puerta,
Cambió rápidamente el tono de voz y dijo que solo estaba organizando mis papeles para ayudarme. «Mamá, ¿ya regresó?» Estaba ordenando sus documentos para que sea más fácil encontrar las cosas cuando las necesite. Esa mentira tan descarada me dolió más que cualquier insulto directo. Me dolió porque confirmó que mi hija me creía tan tonta que no me daría cuenta de lo que estaba tramando. Me dolió porque vi en sus ojos que ya no había respeto, ni amor, ni siquiera la consideración mínima que se le tiene a un extraño. Solo había impaciencia por deshacerse de un obstáculo entre ella y mi dinero. Esa noche, María Fernanda vino a mi cuarto nuevamente y me dijo en voz baja: «Abuela Guadalupe, están planeando algo malo. Escuché a mamá hablando sobre internarla en algún lugar para quedarse con todo». Las palabras de mi nieta me helaron la sangre, pero también despertaron algo dentro de mí que hacía mucho tiempo estaba dormido. Una rabia fría, una determinación férrea que no había sentido desde los días más difíciles después de la muerte de Antonio. «¿Estás segura de lo que escuchaste, mija?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. María Fernanda asintió con tristeza. «Sí, abuela. Y también escuché que van a decir que usted está perdiendo la memoria para que un doctor firme unos papeles. Raúl ya hasta averiguó en qué asilo la van a meter». La frialdad con la que mi nieta de 16 años tuvo que decirme estas palabras me partió el alma. Una adolescente no debería estar protegiéndome de su propia madre, pero ahí estábamos. Después de que María Fernanda se fue a su cuarto, me quedé despierta toda la noche, recordando momentos específicos de mi vida con esperanza, tratando de entender cuándo y cómo se había roto nuestra relación. Recordé el día que nació, cómo lloré de alegría cuando la enfermera me la puso en los brazos por primera vez. Había sido un bebé deseado y esperado, concebido después de años de intentos fallidos y pérdidas que casi destruyen mi matrimonio con Antonio. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Recordé las noches que pasé en vela cuando tenía fiebre, llevándola cargada al hospital público porque no teníamos seguro médico privado. Recordé cómo trabajé limpiando oficinas de noche para poder estar con ella durante el día cuando era pequeña. Recordé las fiestas de cumpleaños que organicé con mis manos vacías pero llenas de amor, haciendo pasteles caseros y decoraciones con papel de China porque no podía pagar un salón de fiestas. Recordé también los momentos difíciles, cuando Esperanza tenía 15 años y pasó por una época rebelde donde me gritaba que odiaba nuestra pobreza, que todas sus amigas tenían cosas mejores, que se avergonzaba de que yo fuera empleada doméstica. Esas palabras me dolieron tanto que lloré durante semanas, pero pensé que era normal, que todos los adolescentes pasan por etapas difíciles. Nunca imaginé que esos sentimientos de resentimiento hacia nuestra situación económica se convertirían en resentimiento hacia mí. Cuando Esperanza entró a la universidad, yo estaba tan orgullosa que le tomé fotos el primer día de clases y las enseñé a todas mis vecinas. Trabajé turnos dobles durante 4 años para poder pagarle no solo la colegiatura, sino también sus gastos personales, su ropa, sus libros, sus salidas con amigos. Quería que tuviera la experiencia universitaria completa, que no se perdiera de nada por falta de dinero. Pensé que era una inversión en su futuro, en nuestra relación, en la familia que seguiríamos construyendo juntas. Pero después de su graduación, algo cambió. Los trabajos que conseguía nunca le parecían suficientemente buenos, suficientemente bien pagados, suficientemente prestigiosos. Siempre había algún problema con los jefes, con los compañeros, con las condiciones laborales. Comenzó a hablar de que merecía algo mejor, de que su educación universitaria la hacía merecedora de posiciones más altas, de que no iba a conformarse con trabajos mediocres como el mío. Al principio, yo apoyé su ambición. Pensé que era bueno que tuviera expectativas altas, que no se conformara con menos de lo que valía. Pero gradualmente me di cuenta de que sus expectativas no incluían esfuerzo proporcional. Quería el sueldo y el prestigio sin estar dispuesta a empezar desde abajo y ganárselo. Quería la comodidad y el reconocimiento sin la paciencia y la perseverancia que requieren todas las carreras exitosas. Cuando conoció a Raúl, yo tenía esperanzas de que él la ayudaría a establecerse, a encontrar estabilidad emocional y económica. Raúl parecía un hombre trabajador al principio,
manejaba su propio taxi y hablaba de planes para poner una pequeña empresa de transporte. Pero después de unos meses de relación, comencé a notar que esos planes nunca se concretaban, que sus horarios de trabajo eran cada vez más irregulares, que sus contribuciones a los gastos comunes eran cada vez menores. Cuando Esperanza perdió su último trabajo formal hace 3 años, la decisión de mudarse a mi casa fue presentada como algo temporal. Solo hasta que encontremos algo mejor, mamá. Usted sabe que es difícil conseguir trabajo ahorita y con María Fernanda necesitamos estabilidad. Yo acepté sin dudar porque veía a mi hija luchando, porque quería ayudar a mi nieta, porque pensé que era mi deber como madre estar ahí cuando me necesitaran. Pero los meses pasaron y los esfuerzos de Esperanza por encontrar trabajo se volvieron cada vez más esporádicos. En lugar de levantarse temprano para buscar empleo, se quedaba durmiendo hasta tarde. En lugar de actualizar su currículum o tomar cursos de capacitación, pasaba horas viendo televisión o navegando en redes sociales. En lugar de aceptar trabajos que consideraba por debajo de su nivel, rechazaba oportunidades que podrían haber sido el primer paso hacia algo mejor. Y Raúl, que al principio al menos manejaba su taxi con regularidad, comenzó a pasar más tiempo en casa, a encontrar excusas para no trabajar, a adoptar la actitud de que merecía descansar porque había trabajado muchos años. Juntos desarrollaron una dinámica donde mi casa se convirtió en su refugio permanente de las responsabilidades del mundo adulto, y mi pensión se convirtió en su fuente de ingresos garantizada. La transformación había sido tan gradual que no me di cuenta hasta que ya estaba completamente instalada. Primero fueron pequeños favores. Mamá, ¿puede prestarnos un poquito para la comida de esta semana? Después fueron aportaciones más regulares. Mamá, es más fácil si usted paga todo y nosotros le ayudamos con los quehaceres de la casa. Finalmente fue el control total. Mamá, déjenos manejar su dinero para que no se preocupe por nada. Pero esa noche, acostada en mi cama estrecha, mirando las manchas de humedad en el techo del cuarto más pequeño de mi propia casa, algo fundamental cambió dentro de mí. La mujer que había criado sola a una hija, que había trabajado 2 empleos durante décadas, que había comprado esa casa con su propio esfuerzo, esa mujer estaba empezando a despertar de un sueño muy largo. Y cuando una mujer que ha luchado toda su vida decide recuperar su dignidad, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. En los días siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado o justificado. Vi cómo Esperanza se gastaba 50 pesos en un café de marca, mientras me decía que no había dinero para mis vitaminas de 30 pesos. Vi cómo Raúl compraba cervezas importadas de 100 pesos mientras yo tomaba té en lugar de comprarme el café que me gustaba, porque era muy caro. Vi cómo María Fernanda tenía que pedir permiso para cosas básicas como útiles escolares, mientras que los caprichos de los adultos nunca requerían discusión. También comencé a notar las conversaciones que tenían cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya, de mis cosas como si fueran herencia adelantada, de mi futuro como si yo no tuviera voz ni voto en las decisiones. Cuando la vieja ya no esté, cuando tengamos la casa para nosotros, cuando no tengamos que aguantar sus caprichos de anciana. Cada frase era como una bofetada que me recordaba qué tan poco significaba para ellos más allá de mi utilidad económica. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban a María Fernanda. Mi nieta había encontrado en mí no solo una abuela, sino una aliada contra la negligencia emocional de sus padres. Esperanza estaba tan concentrada en sus propios problemas y resentimientos que había dejado de ver las necesidades de su hija. Raúl, que no era el padre biológico de María Fernanda, la toleraba, pero nunca había desarrollado un vínculo real con ella. Yo me había convertido en su figura materna estable, la persona que la escuchaba, que se preocupaba por sus calificaciones, que la consolaba cuando tenía problemas con amigas. Una tarde, mientras María Fernanda me ayudaba a doblar ropa en el patio, me contó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿sabe qué? Ayer le conté a mamá que me invitaron a una fiesta de graduación y que necesitaba un vestido. ¿Sabe qué me dijo? Que pidiera prestado, que buscara algo en el closet, o que mejor no fuera porque las fiestas son pérdida de tiempo. Las lágrimas se le acumularon en los ojos mientras hablaba. Pero anteayer la vi comprándose una blusa de 500 pesos que ni siquiera necesitaba.
En ese momento entendí que no se trataba solo de mí. Se trataba también de María Fernanda, de protegerla del ejemplo tóxico que estaban dándole sus padres, de asegurarme de que no creciera pensando que era normal maltratar a las personas que nos aman y nos ayudan. Se trataba de demostrarle que las mujeres no tienen que aceptar ser maltratadas, que tenemos derecho a defendernos, que el amor no debe confundirse con la sumisión. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré antes de dormir. En lugar de eso, comencé a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Comencé a planear. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir todo lo que recordaba, todas las conversaciones que había escuchado, todos los incidentes que había presenciado. Si iba a pelear, necesitaba estar preparada. Si iba a recuperar mi vida, necesitaba hacerlo de manera inteligente y legal. Y mientras escribía, recordando cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me habían hecho sentir que era una carga, sentí algo que no había experimentado en años: anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. La víctima silenciosa estaba empezando a despertar, y cuando lo hiciera completamente, Esperanza y Raúl se darían cuenta de que habían subestimado gravemente a la mujer que creían haber dominado. El lunes por la mañana, mientras Esperanza y Raúl salieron a resolver no sé qué asuntos, tomé la tarjeta que me había dado el padre Miguel y marqué al doctor Alejandro Morales. Mi voz tembló cuando expliqué la situación, pero él me tranquilizó, diciendo que casos como el mío eran más comunes de lo que yo imaginaba y que existían leyes para proteger a las personas mayores del abuso familiar. Acordamos una cita para esa misma tarde y por primera vez en años tomé una decisión sola, sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. El doctor Morales me recibió en su oficina con gentileza y profesionalismo, explicándome mis derechos como persona mayor y qué medidas legales podía tomar contra quienes me estaban explotando financieramente. La oficina del doctor Morales estaba en el segundo piso de un edificio modesto en el centro de la ciudad. Subí esas escaleras con el corazón latiendo fuerte, como si cada escalón me llevara hacia una nueva versión de mí misma. La secretaria, una mujer joven y amable, me ofreció agua y me pidió que esperara unos minutos. Durante esa espera, observé las paredes llenas de diplomas y certificados, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Cuando el doctor Morales me llamó a su oficina, me impresionó su manera calmada de escuchar. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada que transmitía experiencia y comprensión. No me juzgó, no me hizo sentir tonta por haber permitido que llegáramos a esta situación. Simplemente escuchó mi historia completa y después me explicó, con palabras sencillas, exactamente cuáles eran mis opciones legales. Doña Guadalupe, me dijo con una voz que me recordó a mi querido Antonio, lo que me está contando tiene nombre jurídico: violencia económica contra personas adultas mayores. Es un delito federal y tenemos herramientas legales para protegerla y recuperar el control de sus finanzas. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. No estaba loca, no estaba exagerando. No era una anciana caprichosa como Esperanza me había hecho creer. Era una víctima de abuso, y había leyes para protegerme. Me enseñó a grabar conversaciones en mi celular, algo que nunca pensé que tendría que hacer con mi propia familia, y me orientó a documentar todas las situaciones de abuso que pudiera comprobar. Me dio un cuaderno especial donde debía anotar fechas, horas, testigos y detalles de cada incidente. La documentación es clave en estos casos, me explicó. Necesitamos pruebas concretas de que están manejando su dinero sin su consentimiento y negándole recursos para necesidades básicas. También me explicó algo que me sorprendió mucho, que como titular de la pensión, yo tenía derecho absoluto a decidir cómo y dónde se depositaba mi dinero. Usted puede cambiar la cuenta bancaria cuando guste, doña Guadalupe. Solo necesita presentarse con su identificación y solicitar el cambio. Nadie más tiene derecho legal sobre su pensión, ni siquiera familiares directos, a menos que exista una declaración judicial de incapacidad mental, cosa que claramente no es su caso. Salí de esa oficina con una carpeta llena de información y, más importante, con un plan que llevaría algunas semanas ejecutar.
El doctor Morales me había dado esperanza, pero también me había dejado claro que necesitaba ser muy cuidadosa. Su familia ya está hablando de conseguir un poder notarial y de declararla incapacitada mentalmente, me había dicho. Tenemos que actuar antes de que logren concretar esos planes. Durante los días siguientes, comencé a prestar atención en cada movimiento de Esperanza y Raúl, grabando discretamente las conversaciones donde hablaban sobre mi dinero o sobre internarme. Aprendí a manejar la grabadora de mi celular, algo que al principio me pareció imposible, pero María Fernanda me ayudó sin que se diera cuenta de para qué lo necesitaba. Abuela, es muy fácil. Solo tiene que tocar este botón y hablar normal. Todo se guarda automáticamente. Descubrí que estaban gastando mi pensión en cosas completamente innecesarias. Ropa cara para Esperanza, bebidas alcohólicas para Raúl, comidas en restaurantes cuando yo me conformaba con frijoles refritos, mientras me negaban dinero para medicamentos básicos. Una tarde, mientras fingía dormir en mi cuarto, escuché a Esperanza hablando por teléfono sobre comprar un televisor nuevo de pantalla grande. Sí, ya sé que es caro, pero la vieja no se va a dar cuenta. Además, ya casi tenemos todo arreglado para el poder notarial. Esas palabras me confirmaron que mis peores sospechas eran ciertas. No solo estaban robando mi dinero, sino que ya tenían planes concretos para quitarme toda autonomía legal. El doctor Morales tenía razón. Necesitaba actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche escribí en mi cuaderno: 15 de octubre. Esperanza habló por teléfono sobre comprar televisor con mi dinero. Mencionó poder notarial casi listo. Testigo: María Fernanda estaba en la sala. Puede confirmar. María Fernanda se convirtió en mi aliada silenciosa sin saber exactamente lo que estaba pasando. Cuando le pedía que me contara cuándo salían sus padres de casa, ella pensaba que era curiosidad de abuela. Cuando me preguntaba qué habían dicho durante sus conversaciones telefónicas, ella creía que era chisme inofensivo. En realidad, me estaba ayudando a documentar cada movimiento, cada plan, cada evidencia que necesitaría para defenderme legalmente. Fue así que encontré borradores de un poder notarial que me darían poderes totales sobre mi vida financiera y copias de mis documentos que pretendían usar sin mi autorización. Una tarde, mientras ellos habían salido supuestamente a buscar trabajo, revisé la recámara principal, mi antigua recámara, y encontré una carpeta escondida en el closet. Dentro estaban todos mis documentos personales: acta de nacimiento, credencial de elector, comprobantes de la pensión y algo que me heló la sangre: un borrador de solicitud para internarme en un asilo. El documento era escalofriante en su frialdad burocrática. La señora Guadalupe Rodríguez presenta deterioro cognitivo progresivo y ya no puede vivir independientemente. Su familia solicita internación para su propia seguridad. Mentiras. Todo eran mentiras escritas con letra de Esperanza, preparadas para robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Con manos temblorosas, tomé fotos de todos esos documentos con mi celular. María Fernanda me había enseñado a usar la cámara, y aunque me tomó varios intentos, logré fotografiar cada página, cada firma falsificada, cada mentira documentada. Esa evidencia sería crucial para demostrar sus intenciones maliciosas. Después de 2 semanas recolectando evidencias, el doctor Morales me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente, donde transferí secretamente el dinero de una cuenta de ahorros antigua que Esperanza no conocía. Como yo tenía derecho legal sobre mi propia pensión, pude cambiar la cuenta de recepción sin necesidad de autorización de Esperanza, solo presentando mis documentos y comprobando mi capacidad mental a través de una evaluación médica que el doctor Morales providenció. La evaluación médica fue realizada por la doctora Patricia Vega, una geriatra que trabajaba frecuentemente con el doctor Morales en casos de abuso familiar. Me hizo una serie de preguntas sobre fechas, eventos actuales, operaciones matemáticas simples, y me pidió que contara mi historia completa. Al final, me entregó un documento oficial que certificaba mi plena capacidad mental y mi competencia para tomar decisiones financieras. Doña Guadalupe, me dijo la doctora Vega al terminar, usted está perfectamente lúcida y competente. Cualquier intento de declararla incapacitada sería fraudulento y constituiría un delito grave.
Me dio una copia del documento y me explicó que debía guardarlo en lugar seguro, porque sería mi mejor defensa contra cualquier intento de quitarme mi autonomía legal. También cambié todas las contraseñas que Esperanza conocía y cancelé la tarjeta adicional que le había dado hace 2 años. Cada acción que tomaba era un paso hacia mi libertad, y sentía una fuerza interior que no conocía hacía mucho tiempo. Era como si la mujer que había sido antes de permitir que me pisotearan estuviera despertando lentamente, recordando su propio poder, su propia valía. María Fernanda me ayudaba a verificar que ellos no sospecharan nada, y durante este período planeamos cuidadosamente cada movimiento. Sin saber exactamente lo que estaba pasando, mi nieta se convirtió en mi cómplice involuntaria. «Abuela, ¿por qué anda tan misteriosa últimamente?», me preguntó una tarde. «Solo estoy organizando algunas cosas, mija, cosas de adultos que son aburridas para ti». Durante esas semanas de preparación, también comencé a observar más detenidamente la relación entre Esperanza y Raúl. Me di cuenta de que no eran una pareja unida por amor, sino por conveniencia mutua. Raúl había encontrado en mi casa un refugio de las responsabilidades, y Esperanza había encontrado en él un aliado para justificar su pereza y su resentimiento hacia mí. Juntos habían construido una burbuja de irresponsabilidad, donde yo era la villana que los obligaba a vivir en condiciones precarias, en lugar de reconocer que yo era la víctima de su parasitismo. Una noche, mientras cenábamos en silencio como habíamos hecho durante meses, observé sus rostros y me di cuenta de algo que me impactó. Ya no sentía amor maternal hacia Esperanza. Sentía lástima, decepción, tristeza por lo que habíamos perdido. Pero ese amor incondicional que había sido la constante de mi vida durante 48 años se había desvanecido. No sabía si era temporal o permanente, pero en ese momento, mirando a la mujer en la que se había convertido mi niña, solo sentía una tristeza profunda por ambas. Raúl masticaba ruidosamente, como siempre, sin mostrar ninguna consideración por los demás. Esperanza revisaba su celular durante la cena, ignorando completamente a María Fernanda, que trataba de contarle sobre su día en la escuela. Y yo, sentada en mi propia mesa, en mi propia casa, me sentía como una extraña observando una familia disfuncional que había crecido como un tumor en mi vida. Pero ya no me sentía impotente. Cada día que pasaba, cada evidencia que recolectaba, cada conversación que grababa, me daba más fuerza, más determinación, más claridad sobre lo que tenía que hacer. El doctor Morales me había explicado que tendría que ser paciente, que los procesos legales tomaban tiempo, pero que mientras tanto yo podía tomar medidas inmediatas para proteger mis finanzas y mi seguridad. También me había conectado con un grupo de apoyo para personas mayores víctimas de abuso familiar. Una vez por semana, los martes por la tarde, mientras Esperanza y Raúl pensaban que yo estaba en el mercado, me reunía con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias me hacía sentir menos sola, menos avergonzada, menos culpable por lo que me estaba pasando. Doña Carmen, una señora de 75 años, me contó cómo su hijo le había robado los ahorros de toda su vida para invertirlos en un negocio que nunca existió. Doña Rosa me platicó cómo su nuera la había convencido de firmar una escritura de su casa, prometiéndole que solo era para facilitar los trámites, y después la había echado de su propia propiedad. Cada historia era diferente en los detalles, pero todas compartían el mismo patrón. Familiares que habían abusado de la confianza y el amor de sus madres y abuelas para obtener beneficios económicos. Lo más difícil, me dijo doña Carmen en una de esas reuniones, no es recuperar el dinero o la casa. Lo más difícil es aceptar que nuestros propios hijos son capaces de hacernos esto. Es como despertar de un sueño donde creíamos que el amor familiar era incondicional y darnos cuenta de que para ellos, nosotras, solo somos una fuente de recursos. Sus palabras me llegaron al alma porque expresaban exactamente lo que yo estaba sintiendo. El dolor no era solo económico, era emocional, era espiritual. Era el dolor de descubrir que la persona por la cual habías sacrificado todo te veía como un obstáculo, como un problema, como algo de lo que deshacerse cuando ya no fueras útil. Y cuando llegó el final del mes y Esperanza fue a buscar mi pensión en la cuenta de siempre, descubrió que el dinero ya no estaba ahí.
La expresión de shock en su rostro me dijo que había llegado el momento de la verdad, el momento para el cual me había estado preparando durante semanas. Ya no era la víctima silenciosa que había sido durante 2 años. Era una mujer que había recuperado el control de su vida y que estaba lista para la batalla que se avecinaba. Esa mañana, cuando Esperanza regresó del banco con la cara desencajada, supe que mi nueva vida estaba a punto de comenzar. La mujer que había permitido que la pisotearan había muerto silenciosamente durante esas semanas de preparación. La mujer que había emergido en su lugar era alguien que Esperanza y Raúl no conocían, alguien que no iban a poder manipular, alguien que había decidido recuperar su dignidad sin importar el costo. Mientras la veía entrar por la puerta con esa expresión de pánico y confusión, sentí una calma extraña, una serenidad que venía de saber que finalmente tenía el control de la situación. Ya no era una víctima reaccionando a los abusos de otros. Era una estratega ejecutando un plan cuidadosamente diseñado para recuperar lo que me pertenecía. Mi dinero, mi casa, mi vida, mi dignidad. «Mamá», me dijo Esperanza con voz temblorosa, «hay un problema en el banco. Su pensión no llegó a la cuenta. Dicen que hay un error en el sistema». Mentía, por supuesto. Siempre mentía cuando las cosas no salían como ella esperaba. Pero esta vez, yo tenía todas las cartas en mis manos, y ella estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que había criado, sacrificado y protegido durante 48 años de su vida. Esperanza entró en casa gritando que había ocurrido un error en el banco, que mi pensión no había llegado a la cuenta y que no lograba resolver nada. Fingí sorpresa y dije que iba a verificar, pero en el fondo estaba sintiendo una satisfacción que no experimentaba hacía años. Raúl se puso nervioso y comenzó a hablar de llamar al banco, de buscar a alguien para resolver la situación, sin darse cuenta de que yo estaba observando cada reacción con una calma que me sorprendió. Cuando Esperanza sugirió que fuéramos juntas al banco al día siguiente, acepté dulcemente, sabiendo que sería el momento perfecto para revelar todo lo que había descubierto. El doctor Morales me había preparado para este momento, explicándome exactamente qué decir y cómo comportarme para que todo se hiciera dentro de la legalidad. «Mamá, esto es muy raro», decía Esperanza caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Nunca había pasado algo así. «El dinero siempre llega el mismo día cada mes». Su voz tenía un tono de pánico que no le había escuchado desde que era niña y se le perdía un juguete favorito. Pero ahora no se trataba de un juguete, se trataba del dinero que habían estado usando como si fuera suyo por derecho divino. Raúl estaba sentado en el sillón, rascándose la cabeza y murmurando cosas sobre sistemas bancarios y errores del gobierno, como si entendiera algo de esos temas. La realidad era que ninguno de los dos había trabajado consistentemente en años, y mi pensión se había convertido en su única fuente de ingresos real. Verlos tan desesperados me confirmó algo que había estado sospechando. No tenían ningún plan de respaldo, ningún ahorro, ninguna estrategia para mantenerse sin mi dinero. María Fernanda llegó de la escuela en medio de toda esta conmoción y inmediatamente notó la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando las caras preocupadas de sus padres. Esperanza le dijo que había problemas con la pensión de la abuela, pero que todo se resolvería pronto. Mi nieta me miró con esos ojos inteligentes que siempre parecían ver más de lo que los adultos creían, y yo le sonreí con una tranquilidad que claramente la sorprendió. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Esperanza apenas probó su comida. Raúl comía mecánicamente mientras miraba la televisión, y María Fernanda alternaba su atención entre hacer la tarea y observar discretamente a los adultos. Yo, por mi parte, cenaba con un apetito que no había tenido en meses, saboreando cada bocado como si fuera mi primera comida como mujer libre. «Mañana temprano vamos al banco, mamá», me dijo Esperanza con un tono que pretendía ser casual, pero que no logró esconder su ansiedad. «Seguramente es solo un malentendido que podemos aclarar rápidamente». Asentí con la cabeza, sabiendo que mañana sería el día que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había ensayado mentalmente esta conversación durante semanas. Había practicado cada palabra, cada gesto, cada respuesta que daría a sus protestas inevitables. En la sucursal bancaria, sentada frente al gerente,
Esperanza trató de explicar que necesitaba tener acceso a mi cuenta porque yo estaba teniendo problemas de memoria y no podía administrar mi dinero sola. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso, esperando que llegara este momento. El gerente, un hombre joven y profesional llamado licenciado García, escuchó con atención, pero mantuvo una expresión neutral que no revelaba sus pensamientos. Fue entonces cuando me pronuncié, con una claridad que dejó a todos sorprendidos. En realidad, me gustaría aclarar que cambié mi cuenta bancaria por orientación de mi abogado. Descubrí que mi hija ha estado usando mi dinero para gastos personales y negándome recursos para medicamentos esenciales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza trató de protestar, diciendo que yo estaba confundida, que ella solo me ayudaba, pero yo continué con voz firme. Tengo grabaciones de conversaciones donde ustedes planeaban hacerme firmar un poder notarial contra mi voluntad y discutían sobre internarme. Le entregué al gerente una carta del doctor Morales confirmando mi capacidad mental y explicando toda la situación legal. También le mostré el documento de la doctora Vega certificando mi competencia mental. El licenciado García revisó los papeles con cuidado, tomó notas en su computadora y después nos explicó que, efectivamente, como titular de la pensión, yo tenía derecho absoluto a decidir dónde se depositaba mi dinero. Señora Esperanza, le dijo el gerente con tono profesional, entiendo su preocupación por su madre, pero según la documentación que tenemos aquí, la señora Guadalupe está plenamente capacitada para manejar sus propios asuntos financieros. El cambio de cuenta fue realizado legalmente y con toda la documentación apropiada. Esperanza intentó argumentar, pero el gerente fue claro. Sin una orden judicial que declarara mi incapacidad mental, nadie más tenía derecho legal sobre mis finanzas. El viaje de regreso a casa se realizó en silencio absoluto, con Esperanza y Raúl visiblemente perturbados por el giro de la situación. Yo miraba por la ventana del taxi, observando las calles familiares de mi colonia con ojos nuevos, como si las estuviera viendo por primera vez en años. Era extraño cómo todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente. Era el mismo barrio donde había vivido durante décadas, pero yo ya no era la misma mujer que había salido de casa esa mañana. Llegando a casa, me senté en la mesa de la cocina y los llamé para una conversación que había ensayado mentalmente durante semanas. María Fernanda, que había regresado de la escuela, se sentó cerca de mí, como siempre hacía cuando percibía que algo importante estaba pasando. Esperanza y Raúl se sentaron del otro lado de la mesa, con expresiones que mezclaban confusión, enojo y algo que me tomó un momento identificar: miedo. Durante años, ustedes me han tratado como una carga, han controlado mi dinero, me han negado cosas básicas y aún planeaban internarme para tener control total sobre mi vida. Mi voz estaba firme, sin rabia, apenas con una tristeza profunda que venía de lo más hondo de mi corazón. Esperanza, yo te crié sola. Trabajé 2 turnos para darte educación, vendí mis pocas pertenencias para pagar tu universidad, y esta es la gratitud que recibo. Raúl intentó hablar algo sobre malentendidos, pero lo interrumpí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. No hay malentendidos, Raúl. Hay grabaciones de todo. Saqué mi celular y puse una de las conversaciones donde hablaban sobre conseguir el poder notarial y sobre declararme senil. Sus voces sonaron clarísimas en la cocina silenciosa, cada palabra una evidencia irrefutable de sus intenciones. Esperanza se puso pálida al escuchar su propia voz, planeando mi futuro como si yo fuera un objeto que estorbaba. Mamá, usted no entiende. Solo queríamos ayudarla, protegerla de tomar malas decisiones financieras. Su voz sonaba desesperada, pero sus argumentos eran débiles y sabía que ya no había manera de justificar lo injustificable. ¿Protegerme?, pregunté con una calma que contrastaba con la agitación que veía en sus rostros. ¿Protegerme negándome medicamentos para el corazón? ¿Protegerme gastando mi dinero en televisores y ropa cara mientras yo comía frijoles refritos? ¿Protegerme planeando internarme en un asilo contra mi voluntad? Cada pregunta era como una bofetada de realidad que los obligaba a confrontar la verdad de sus acciones. Entonces comuniqué mi decisión final. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa es mía y quiero mi vida de vuelta. El silencio que siguió fue total.
Esperanza abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Raúl miraba el piso como si esperara que se abriera un hoyo donde esconderse. Y María Fernanda, mi querida nieta, sorprendió a todos al hablar. «Mamá», dijo María Fernanda con una voz más madura de lo que sus 16 años sugerían. «Yo siempre les dije que estaban mal. Siempre les dije que no era justo cómo trataban a la abuela». Se volteó hacia mí y me tomó la mano. «Abuela Guadalupe, yo me quiero quedar con usted. Aquí me siento respetada, valorada, querida de verdad». Las palabras de mi nieta fueron como un rayo de luz en medio de toda la oscuridad que había rodeado mi vida durante los últimos años. Alguien en mi familia había visto la verdad, había tenido el valor de decirla, había elegido el lado correcto. Esperanza intentó protestar, diciendo que María Fernanda era menor de edad y no podía tomar esas decisiones, pero mi nieta la interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. «Mamá, tengo 16 años, no 6. Sé perfectamente lo que ha estado pasando en esta casa. He visto cómo tratan a la abuela, cómo usan su dinero, cómo la hacen sentir como un estorbo. Yo no quiero ser parte de eso. Prefiero quedarme con alguien que me trata con cariño y respeto». Sus palabras resonaron en la cocina como campanas de justicia, validando todo lo que yo había sentido, pero no había podido expresar claramente. Raúl, que había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. «Esto es una exageración total. Nosotros hemos cuidado de usted. Hemos vivido aquí para hacerle compañía, para asegurar que no le pasara nada malo». Su voz sonaba defensiva, pero faltaba de convicción. Incluso él sabía que sus argumentos no tenían fundamento. «¿Cuidado de mí?», respondí con una sonrisa triste. «Raúl, en 2 años y medio que han vivido aquí, ¿cuántas veces me preguntaron cómo me sentía? ¿Cuántas veces se interesaron por mi salud, mis necesidades, mis sentimientos? ¿Cuántas veces me trataron como un miembro respetado de esta familia en lugar de como una empleada doméstica gratuita?» No tuvo respuesta para esas preguntas, porque no había respuesta posible. La verdad era que ellos habían vivido en mi casa, con mi dinero, disfrutando de mi hospitalidad, sin darme nada a cambio excepto humillaciones y desprecios. Habían convertido mi hogar en su refugio personal de las responsabilidades adultas, y me habían convertido a mí en su fuente de ingresos garantizada. Además, continué, sacando la carpeta que había encontrado en su recámara. «Tengo aquí los borradores de la solicitud para internarme, los documentos falsificados con mi firma y toda la evidencia de que ustedes han estado planeando esto durante meses». Puse los papeles sobre la mesa y los vi palidecer al reconocer sus propios documentos. Esperanza intentó explicar que esos documentos eran solo en caso de emergencia, que nunca habían planeado usarlos realmente, pero ya no había manera de negar la evidencia. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Sus planes para quitarme mi autonomía, su desprecio por mi dignidad, su disposición a mentir y falsificar documentos para obtener lo que querían. El doctor Morales me explicó que esto que ustedes planeaban hacer se llama violencia económica contra adultos mayores y es un delito federal. Les dije con una calma que me sorprendió. Pero yo no voy a denunciarlos penalmente si se van pacíficamente y me dejan vivir en paz. Esta es mi única oferta de clemencia. En ese momento, mirando el rostro descompuesto de Esperanza, entendí algo fundamental. Ella nunca había esperado que yo reaccionara, que me defendiera, que tuviera los recursos o la inteligencia para confrontar sus planes. En su mente, yo era una anciana indefensa que aceptaría cualquier cosa que ellos decidieran hacer conmigo. Había calculado mal, había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. «No pueden echarnos así», dijo finalmente Esperanza, con lágrimas en los ojos que no supe si eran de tristeza, rabia o frustración. «Somos su familia. Usted no puede abandonar a su propia familia». Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. ¿Familia? ¿Cuándo habían actuado como familia conmigo en los últimos 2 años? «Esperanza», le dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina. Una familia no roba a sus miembros. Una familia no planea internar a sus mayores contra su voluntad. Una familia no trata a sus seres queridos como cargas o como fuentes de ingresos.
Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi bienestar valía menos que su comodidad. María Fernanda se levantó de su silla y vino a abrazarme. Abuela, usted hizo lo correcto. Yo estoy orgullosa de usted por defenderse. Su abrazo me llenó de una fuerza que no había sentido en años. Tenía a mi nieta de mi lado, tenía mi casa de vuelta, tenía mi dinero bajo mi control y, más importante que todo, tenía mi dignidad restaurada. Los siguientes 30 días pasaron en una mezcla extraña de tensión y liberación. Esperanza y Raúl buscaron apartamento con una urgencia que contrastaba claramente con la pereza que habían mostrado para buscar trabajo durante años. De repente, cuando se vieron forzados a enfrentar la realidad de vivir sin mi subsidio, encontraron motivación para hacer cosas que habían estado posponiendo indefinidamente. Raúl consiguió un trabajo de tiempo completo como chofer de una empresa de transporte. Esperanza se registró en varias agencias de empleo y comenzó a aceptar trabajos que anteriormente había considerado por debajo de su nivel. Era fascinante ver cómo la necesidad real los transformaba en personas productivas, cuando ya no tenían la opción de vivir como parásitos. Durante esas semanas, María Fernanda y yo desarrollamos una rutina nueva y hermosa. Ella me ayudaba con las compras, yo la ayudaba con las tareas. Cocinábamos juntas, veíamos programas de televisión que a ambas nos gustaban, hablábamos sobre sus planes para el futuro, sobre sus sueños de estudiar medicina. Era como redescubrir lo que significa vivir en una familia funcional, donde cada miembro aporta algo y recibe respeto a cambio. El día que Esperanza y Raúl se mudaron, no hubo lágrimas ni despedidas dramáticas. Simplemente empacaron sus cosas, cargaron el camión de mudanza que habían rentado y se fueron. Esperanza me dio un abrazo frío y formal y me dijo: «Espero que no se arrepienta de esto, mamá». No había rencor en su voz, pero tampoco había amor. Era el abrazo de dos extrañas que habían compartido una casa durante demasiado tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, María Fernanda y yo nos quedamos paradas en la sala, mirando los espacios vacíos donde habían estado sus muebles. «¿Se siente triste, abuela?», me preguntó mi nieta con esa sensibilidad que siempre la había caracterizado. Pensé en su pregunta durante un momento largo antes de responder. «No, mija», le dije finalmente. «Me siento libre». 2 meses después, mi casa finalmente volvió a ser mi casa. María Fernanda eligió quedarse conmigo, explicándole a su madre que no estaba de acuerdo con la forma como me trataban y que se sentía más segura y respetada a mi lado. Descubrimos una convivencia llena de cariño y respeto mutuo que me llenó el corazón de alegría. Esperanza y Raúl encontraron un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, y desde entonces nuestra comunicación se resume a algunas tentativas de llamadas que elijo no contestar. No siento rabia, apenas una tristeza serena por haber perdido tanto tiempo, permitiéndome ser maltratada por quien más amaba. El doctor Morales se convirtió no solo en mi abogado, sino en un amigo que me ayudó a recuperar la confianza en mí misma. María Fernanda estudia mejor ahora que tiene un ambiente tranquilo, y yo redescubrí el placer de cuidar a alguien que retribuye ese cuidado con gratitud y afecto. Mi rutina cambió completamente. Despierto cuando quiero, tomo mi café de la mañana en mi mesa de la cocina, compro mis medicamentos sin pedir permiso a nadie, y siento una paz interior que no conocía hacía años. A veces paso horas cuidando mi jardín, plantando flores que simbolizan este nuevo comienzo, o escribiendo cartas para amigas antiguas que había perdido el contacto cuando Esperanza controlaba hasta mis amistades. El padre Miguel me visita cada semana para un café y siempre comenta cómo estoy más radiante, como si hubiera vuelto a vivir. María Fernanda me ayuda con la tecnología, me enseñó a usar mejor el celular y hasta creó un grupo de WhatsApp solo nuestro, donde compartimos chistes y fotos del día a día. Cuando personas de la colonia preguntan sobre Esperanza, simplemente digo que ella está siguiendo su vida, sin entrar en detalles o demostrar amargura. He aprendido que hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Y olvidar no significa volver a aceptar falta de respeto. Las mañanas ahora tienen un ritmo diferente. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando otros necesitan que les prepare el desayuno. Preparo mi café en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con florecitas azules que Esperanza había relegado al fondo del armario porque decía que era muy vieja.
Ahora esa taza es símbolo de mi libertad recuperada, de mi derecho a usar mis propias cosas en mi propia casa. Mi jardín se ha convertido en mi refugio favorito. Planté geranios rojos junto a la ventana de la cocina, margaritas blancas en el sendero que lleva a la puerta, y un pequeño rosal que María Fernanda me ayudó a elegir. Cada planta representa una parte de mi nueva vida. Las margaritas por la pureza de este nuevo comienzo, los geranios por la fortaleza que descubrí dentro de mí, y el rosal por la belleza que puede crecer incluso después de ser podada. Durante las tardes, cuando María Fernanda está en la escuela, me siento en mi silla favorita de la sala, esa que Esperanza había declarado muy gastada y quería tirar, y leo libros que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Novelas románticas, biografías de mujeres fuertes, libros de autoayuda que me enseñan que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Cada página es un recordatorio de que mi vida no terminó a los 68 años. Apenas comenzó una nueva etapa. Los domingos, María Fernanda y yo hemos creado una tradición nueva. Vamos juntas a misa en San Judas Tadeo, como yo solía hacer con Antonio, pero después paseamos por el mercado de la colonia, comprando ingredientes para cocinar algo especial. Mi nieta ha mostrado talento para la cocina y disfruto enseñándole las recetas que mi madre me enseñó cuando yo tenía su edad. Es hermoso ver cómo el conocimiento pasa de una generación a otra cuando hay amor y respeto de por medio. Las noches son quizás el momento más precioso del día. María Fernanda hace su tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparo la cena, y hablamos sobre su día en la escuela, sobre sus amigas, sobre sus planes para el futuro. Quiere estudiar medicina, especializarse en geriatría, dice que quiere ayudar a personas mayores como yo. Sus palabras me llenan de orgullo porque sé que está creciendo con valores sólidos, aprendiendo que el respeto y la compasión no son debilidades, sino fortalezas. A veces, cuando estamos viendo televisión juntas en las noches, María Fernanda me pregunta si extraño a su mamá. Es una pregunta compleja que no tiene respuesta fácil. Extraño a la niña que fue Esperanza, a los momentos felices que compartimos cuando era pequeña, a los sueños que tenía para nuestro futuro juntas. Pero no extraño el maltrato, la humillación, la sensación constante de ser una carga en mi propia casa. Mija, le digo a María Fernanda en esos momentos, uno puede amar a alguien y al mismo tiempo protegerse de esa persona. A veces el amor más grande que podemos dar es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Son conversaciones profundas para una adolescente, pero María Fernanda las entiende porque ha vivido en primera persona lo que significa crecer en un ambiente disfuncional. La semana pasada, Esperanza apareció en mi puerta con una expresión que mezclaba arrepentimiento y desesperación. Dijo que quería conversar, que sentía nostalgia, que había entendido los errores que cometió y que quería que María Fernanda regresara a casa. La recibí educadamente, le ofrecí un café, pero mantuve una distancia emocional que ella percibió inmediatamente. Cuando sugirió que podríamos olvidar todo lo que pasó y empezar de nuevo, le respondí con una serenidad que me sorprendió. Esperanza, perdonar no significa olvidar, y olvidar no significa volver a aceptar falta de respeto. María Fernanda ya tiene edad para elegir dónde quiere estar, y ella eligió. Intentó argumentar, hablar sobre familia, sobre segundas oportunidades, pero yo ya había aprendido que amor propio no es egoísmo, es necesidad. María Fernanda, que estaba haciendo tarea en la sala, vino hasta nosotras y dijo con tranquilidad: «Mamá, te amo, pero no voy a regresar a una casa donde la abuela era maltratada. Si ustedes cambian de verdad, podemos platicar». Después de que Esperanza se fue, miré a mi joven compañera y entendí que a veces el mayor reinicio es el silencio que uno elige mantener. Ahora, sentada en mi jardín mientras escribo estas reflexiones en un cuaderno nuevo que María Fernanda me regaló, me doy cuenta de que la verdadera libertad no llegó cuando recuperé mi dinero o mi casa. Llegó cuando recuperé mi voz, mi dignidad, mi derecho a ser tratada con respeto en mi propia vida. El doctor Morales me dijo la semana pasada que mi caso había inspirado a otras mujeres mayores a buscar ayuda legal. Aparentemente, varias señoras de la colonia habían venido a su oficina después de enterarse de mi historia. Eso me llena de satisfacción,
porque significa que mi dolor no fue en vano, que mi lucha puede ayudar a otras mujeres a recuperar su dignidad. Esta tarde, mientras regaba mis geranios, me di cuenta de que ya no pienso en esperanza todos los días. Ya no me despierto preguntándome qué hice mal como madre. Ya no me acuesto sintiendo culpa por las decisiones que tomé. He encontrado paz en entender que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y que las decisiones de esperanza como adulta son responsabilidad suya, no mía. A veces, el mayor reinicio es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.